Hola amigos, esta semana les voy a enseñar a preparar una receta súper fácil y deliciosa. Vamos a hacer unos camotes rellenos de pollo al pesto, donde el ingrediente principal será obviamente el camote, batata o boniato, como ustedes lo llamen en sus países. El camote es súper nutritivo, tiene un índice glucémico más bajo que el de la papa a pesar de ser más dulce. Además es súper versátil y tiene un gran sabor. Les voy a dejar un video donde pueden aprender todos los beneficios que tiene el camote para la salud y de verdad les recomiendo incluirlo en su dieta. Y lo vamos a acompañar con un pollo al pesto. Este pesto está hecho a base de arúgula o rúcula y pistaches. Esta combinación es realmente deliciosa y va a contrarrestar el sabor dulce del camote. Vamos con la receta. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Yo voy a hacer 4 camotes, entonces les voy a dar los ingredientes para hacer aproximadamente 4 porciones. Van a necesitar camote, batata o boniato. Pueden usar el de color naranja o el de color morado, el que ustedes encuentren. Para hacer el pesto vamos a necesitar arúgula o rúcula, como ustedes le llamen, y necesitamos aproximadamente 2 tazas. Pueden pensar que la arúgula es ácida porque sabe amarga, pero en realidad es un alimento alcalino, tiene un pH de aproximadamente 7, entonces no es muy ácida. Además, las hojas amargas como la arúgula facilitan el ácido del estómago y ayudan a digerir proteínas y grasas, reducen la hinchazón, los gases y la acidez en el estómago. También vamos a necesitar pistaches, que son una rica fuente de vitamina E, magnesio y selenio, son ricos en fibra, aumentan la cantidad de bacterias beneficiosas en el intestino y además son súper ricos. Busquen los que no tienen sal, estos son pelados y no tienen absolutamente nada de sal porque es lo que vamos a necesitar para salarlo a nuestro gusto. También necesitamos un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, una cucharadita de sal de mar, pueden ponerle un poco más si así lo desean, pero para mí una cucharada es suficiente. También vamos a necesitar un diente de ajo, pero yo sé que el ajo puede ser muy irritante para algunas personas, entonces este es un ingrediente opcional. Aunque recuerden que el ajo es un antiinflamatorio natural y algunos expertos creen que el ajo crudo podría incluso ayudar a reducir la bacteria del Helicobacter pylori, así que tal vez no es tan recomendable excluirlo de la dieta por completo. Un tip que me dieron para hacerlo menos ácido es cortarlo a la mitad y quitarle la parte verde de aquí en medio y eso hace que el ajo sea menos ácido. Este tip me lo dio una nutrióloga y a mí me funciona bastante bien. Y si de plano el ajo crudo les provoca mucha irritación, pueden cocinarlo antes de incluirlo a la receta. Yo en esta receta lo voy a poner en el horno unos 5 o 10 minutos para que se rostice un poquito y le dé un sabor más rico y no me caiga tan pesado al estómago. Para el relleno vamos a usar pechuga de pollo. Yo estoy utilizando aproximadamente 2 pechugas pequeñas. Traten de elegir un pollo orgánico si es que lo encuentran a la mano. Y como el pollo es bastante seco, también le voy a agregar aproximadamente unos 100 gramos de hongos setas, estos ya están cocidos, para darle más jugosidad al relleno. Y si a ustedes no les gusta el pollo, pueden solamente poner los hongos setas. Y también necesitan una cucharada de levadura nutricional. Esto es opcional, pero esto va a ser el sustituto de queso parmesano, porque este canal es libre de lácteos, entonces vamos a sustituirlo por levadura nutricional. Pueden agregarle un poquito menos y vayan probando hasta encontrar el sabor que a ustedes les guste. Sobre todo si no están familiarizados con estos sabores, es mejor ponerle un poquito menos e ir probando. Lo primero que vamos a hacer será cocer los camotes. Yo los voy a hacer al horno. Es importante que elijan camotes que tengan un tamaño más o menos uniforme para que se cocinen parejo, porque si unos están demasiado grandes y otros muy pequeños, algunos van a estar listos antes que otros. Tenemos que pinchar los camotes con un tenedor. Esto hará que el vapor salga de adentro hacia afuera, se cocinen más rápido y queden más cremositos. Y los vamos a meter al horno precalentado a 180 grados entre 45 minutos y 1 hora. Esto depende del tamaño de sus camotes y del horno que tengan. Y ahora vamos a hacer el pesto. Vamos a poner todo en una licuadora o en un procesador de alimentos, lo que ustedes tengan en casa. Si necesitan pueden agregar un poco de agua
Yo lo voy haciendo con pulsaciones porque quiero que quede una consistencia crujiente y que todavía queden pedacitos de la arúgula y de los pistaches. Pero si quieren una consistencia más uniforme tienen que licuarlo un poco más. Y ahora que el pesto está listo le voy a dar una probadita a ver qué tal quedó. No voy a comer tanto si no me va a quedar. Está riquísimo. Y el pesto ya está listo, ya vieron qué rico nos quedó. Tiene una consistencia todavía pastosita, es como a mí me gusta. Ahora lo único que tenemos que hacer es mezclar el pollo con los hongos setas y agregarle el pesto. Y ya pasó casi una hora, vamos a ver si mis camotes ya están listos. Miren qué buena pinta tienen. Los voy a pinchar con un tenedor para ver si ya están suavecitos. Y sí, ya están listos. Esto está prácticamente listo. Simplemente tienes que abrir los camotes por la mitad y asegúrate de que estén bien cocidos. Rellénalos con el pollo al pesto que acabamos de hacer. Ponle una porción bastante generosa y a disfrutar. Y ya vieron qué bien quedan estos camotes y de sabor están súper ricos. Pruébenlos y háganme saber en los comentarios qué tal les parecieron. No olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Y háganme saber qué tipo de recetas y entrevistas les gustaría ver en este canal. Soy Ana Luche, nos vemos la próxima semana.